Aquí tienes una idea para reciclar una caja de zapatos, fácil y bonita, para casa o para regalar. No la tires, te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, un reciclaje apañado con una caja de zapatos. Esta mía tiene la tapa incorporada. La separo con un cúter o bisturí. Vamos a convertir esta caja de zapatos de cartón en un organizador chachi para casa o para regalar. Una idea que vi por las redes y que me gustó mucho. La gente lo hace con una maestría que no veas. Primero hacemos unos cortes en forma de V en ambos laterales largos de la caja. Por la parte del centro puedes medir con una regla si prefieres. Después unas marcas en la base para que podamos doblar la caja y plegar las partes. Y con la tapa haremos la pared que nos falta para nuestros cuadraditos organizativos. Aquí todo sirve. Como mi caja tiene estas pestañas gruesas, decido al final desmontarla por completo. Esto es opcional, va por gustos. Aunque me lleve más tiempo, prefiero que mi organizador de reciclaje luzca un aspecto más delicado, sencillo y simple, sin esos dobleces del cartón. Y ahí voy, encolando laterales, asegurándolos con cinta de carrocero o cinta de papel y añadiéndole también la piececita semicircular. Todo completo. Con masilla o pasta de relieve cubriremos los bordes del cartón y cuando seque pasaremos una lija para quitar el excedente. Siguiente paso, quitar las cintas y a pintar. Gesso primero y después pintura blanca o directamente pintura tiza o pintura chalpain, lo que tú tengas. Es importante que el cartón esté bien seco entre procesos para que no se estropee y se abombe. Y ya tendremos listo nuestro particular lienzo reciclado para empezar a darle vidilla a esta manualidad. El color verde mint tan bonito es el elegido para los cuatro laterales de mi caja de zapatos. Con la cinta de papel con la que trabajamos antes para que se pegasen bien las piezas de cartón, voy a hacer unas líneas verticales. Nuestro organizador va a vestirse de primavera. Es un trabajo delicado y funcional. Y vamos levantando una sí, una no y pintando estas franjas de verde mint. Nos van a quedar unos fondos monísimos en blanco y verde. Con el mismo tono pintamos también los bordes del organizador y la parte trasera de nuestra caja. Ya tenemos lista y conjuntada nuestra base de trabajo. Es una belleza total este papel de arroz tamaño A4 de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Unas rosas lindísimas que van a decorar este sencillo organizador reciclado. Empiezo por los laterales cortos y como primer protagonista uno de los ramilletes recortado con los dedos. Extiendo medium para decoupage en mi cajita de cartón y coloco estas preciosas flores. Sobre ellas, una capa más generosa ahora de nuestro pegante, aplicándolo desde el centro hacia afuera de la imagen y dejamos que seque bien.
Acompañan al grupito de rosas un par de motivos en relieve, con esta bonita plantilla parisina, que también podéis encontrar en la web de los amigos de ITD Collection. Continúo decorando esta primera cara de la caja. Lo haré con espátula y esta pasta de relieve shabby chic, mate, en tono lino, que le combina muy bien al papel de rosas y a nuestro fondo verde. Y de esta otra plantilla le sumo unas letrillas bajas. Le queda muy bonito. Vamos con la segunda cara del organizador, el otro lado corto. Regresamos al papel de arroz de ITD Collection y tomamos el conjunto de rosas más pequeño. Nuestro diseño en este lado de la caja de zapatos será vertical. Queda monísimo. Ponemos extendido medium para decoupage o nos sirve igual también aplicar cola blanca rebajada con agua. Colocamos la imagen. ¡Qué bonito! Y para asentarla al trabajo, damos una nueva capa más generosa de la cola para decoupage. Hecho mano de nuevo de la plantilla anterior, esta vez para plasmar en mi segundo lateral de cartón este sellito parisino tan bonito de la Torre Eiffel, que nos hace soñar y viajar a tan bonito lugar. Acompaña a esta estampa también las letrillas simbólicas de la parte contraria del trabajo, esta vez al completo. Mira qué bonito queda el conjunto y qué romántico. A pincel seco y con un color arena de pintura acrílica, doy color también a los bordes de estos laterales decorados, quitando el exceso de pintura en un papel, dando sutiles pasadas a juego, vistiendo y conjuntando estos lados del trabajo. ¿Qué te parece cómo queda? Para el interior de la caja, un tono clarito, que dé luz. Este es un color salt, como un gris bonito y delicado. Y vamos con los laterales grandes de este trabajo. Ya teníamos ambas caras con nuestro fondo blanquiverde, buenísimo. Trabajaremos con las mismas técnicas que hemos visto para los lados cortos de nuestra cajita de zapatos. De nuevo en relieve. Aquí ya nos explayamos al completo, plasmando estas letrillas, que a saber qué pone ahí. Y qué largo esto, parece un testamento. Para este tercer lateral del trabajo, lo decoraremos así. Nos cuentan que en los jardines próximos a la Torre Eiffel podemos pasear y contemplar una preciosa arboleda de rosas, digo yo. Me voy a venir arriba y le voy a añadir unos toques chics, unas cenefas pequeñitas en la parte baja de la caja, como enmarcando estas palabras. Me encanta cómo queda. En los laterales más amplios estamos trabajando a lo grande. Vuelvo a por mis rosas, el ramillete más hermoso y completo. Lo recorto al tamaño de mi caja de zapatos y lo llevo al trabajo como protagonista absoluto de esta idea de reciclaje. Extiendo medium para decoupage por toda la superficie. Coloco el papel y voy dando la capa generosa del pegante para decoupage, asentando y protegiendo el trabajo en la base. ¡Qué bonito se ve! Y qué organizador tan romántico nos queda. Hoy lo damos todo con una caja de zapatos. La estamos convirtiendo en un organizador apañado para casa o para regalar, con técnicas varias, lo que maquinen las musas. Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada.
Como me ha gustado mucho la plantilla de las cenefas chic, las incorporo también a las bellas rosas. Con la espátula y la pasta Shabby Chic mate de color lino, conjuntamos este trabajo de reciclaje. Las musas maquinan ahora una técnica más, sencillita también. Trabajamos de nuevo con pintura, con el color arena con el que dimos colorcillo a pincel seco. Haremos ahora un frotado que envuelva de magia nuestras bellas flores. Gotita de pintura y su compi en agua. Un pincel angular biselado. Lo mojamos en agua, lo llevamos con un toque a la pintura, solo mojando la puntita. Descargamos en nuestro tapete de silicona o de plástico, dando unas pasadas. Y vamos dando color y calor al contorno de nuestras rosas. Repasamos así el borde de las bellas flores, de esta manera tan sencilla y conjuntada con el resto del trabajo. ¿Qué te parece cómo queda? Me olvidaba ya de darle el colorcillo final al par de laterales grandes de esta caja reciclada de cartón. De nuevo con el tono arena, este marroncito claro tan bello y sutil, lo haremos a pincel seco. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a este papel de arroz tan bellísimo de rosas y también a la bonita plantilla parisina de los amigos de ITD Colección. Y para el bellísimo ramo de rosas, el toque final. Con este par de botecitos haremos sobre ellas un craquelado pequeñito, elegante y dulce de cáscaras de huevo. Aplicamos primero el componente 1, que tiene aspecto como de cola o pegante de color blanco. Con el pincel vamos repartiéndolo por todo este bello papel de arroz de rosas y esperamos a que seque por completo. Sumamos el componente 2, que es como más ligero al tacto, un tono más claro de color. Con otro pincel repetimos proceso y dejamos esta vez secar durante 15 horas o más para que aparezca sobre nuestras bellas rosas el deseado efecto craquelado. Me asomo tras esas horas y algo más a ver cómo va la cosa. Como a simple vista no se aprecia mucho este delicado craquelado, me ayudo de esta pátina, de esta cera blanca, para que contemplemos las elegantes grietas. Con un trapito limpio que no suelte pelusita, voy añadiendo producto y con otro trocito de trapo quito el exceso. Y míralas, qué delicadas y bonitas, qué detalle vintage más elegante para este trabajo. Me encanta cómo queda. Como la cera ya protege el ramillete de rosas, con barniz voy haciendo lo propio en el resto del trabajo. Los tres laterales, la parte de abajo y el interior gris claro de nuestra caja de zapatos.
Y así es como nos queda este reciclaje que en su día fue una simple caja de zapatos. Un viaje a París con sencillas técnicas, decopar, relieve, detalles con pintura, un sutil craquelado. Espero que te guste y te inspire para reciclar y decorar esas cajas de zapatos que tengas por casa. ¿Qué uso le darías tú a este organizador apañado? Regálame un dedito arriba, compártelo, suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.